Hoy en ABC Noticias. Junio, el mes más violento en el país. Ciudad Juárez es una de las ciudades que más se utiliza para la importación ilegal de armas. Presas del estado se encuentran en un bajo nivel de su capacidad. Listas las firmas para plebiscitos de los proyectos de alumbrado público en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en ABC Noticias. Está usted sintonizando la multiplataforma del canal 28. Comenzamos de inmediato con la información. El pasado mes de junio, en el cual la Guardia Nacional comenzó de manera oficial sus operaciones, pues acabó siendo el segundo mes con el mayor número de víctimas de homicidios dolosos. Según información de Reforma, apunta que por lo menos del 2015 a la fecha, este ha sido el mes más grave. El registro es de 3,000 víctimas en todo el país en el mes de junio. Junio, el mes en que la Guardia Nacional inició operaciones formalmente, fue el segundo mes con más víctimas de homicidio doloso, por lo menos desde el 2015. Cifras oficiales indican que en el mes pasado hubo 3,101 víctimas de este delito en todo el país, relacionadas con 2,560 carpetas de investigación. Por número de víctimas, junio del 2019 solo es superado por julio del 2018, que sumó 3,074, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son los únicos 2 meses desde el 2015, en los que el número de víctimas de homicidio doloso ha superado la barrera de las 3,000 personas. El aumento de las víctimas de crímenes ha sido tal que en los últimos años, que el mes pasado hubo más del doble de las que ya se contabilizaron en el mismo mes del 2015, que tuvo 1,467. Reforma publicó ayer que junio se convirtió en el mes más violento en lo que va de la administración federal, aún con los despliegues de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. El mes pasado, la Guardia Nacional inició operaciones en 150 coordinaciones regionales con la finalidad de coadyuvar con las autoridades locales en el combate al crimen y la reducción de la criminalidad. Durante junio, las entidades que acumularon mayor número de víctimas de homicidio doloso fueron Baja California con 272, Guanajuato con 248 y Chihuahua con 243. Enseguida estuvieron el Estado de México con 228, Jalisco con 226, Michoacán con 175, Guerrero con 171, Sonora con 164, Veracruz con 149 y la Ciudad de México con 143. Las entidades en el mes pasado que tuvieron menos víctimas fueron Yucatán y Baja California Sur con 2 cada una, Campeche con 5, Durango y Aguascalientes con 8 y Querétaro con 11. Entre enero y junio de este año, las fiscalías y procuradurías estatales reportaron 17,138 víctimas de homicidio doloso, de las cuales el 71,2% murió por arma de fuego. De mantener el ritmo en los primeros 6 meses, este 2019 cerrará con más de 34,200 víctimas y desplazará a 2018 como el año más violento en la historia moderna de México. Con información de Reforma, Canal 28. El gobierno federal señaló que en los últimos años se incrementó el ingreso de armas de fuego a México de manera ilegal. Ciudad Juárez es una de las ciudades que más se utilizan para el contrabando. En los últimos años, el flujo de armas de fuego de manera ilegal de Estados Unidos a México ha incrementado considerablemente, siendo las armas de asalto las que cuentan con mayor introducción al país. Durante la rueda de prensa que otorga de manera diaria el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard señaló que se realizarán operativos para contrarrestar la entrada de manera ilícita. En estas operaciones participará la Guardia de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de México, la Fiscalía General de la República y los diferentes cuerpos de seguridad de los estados. Durante este informe, se destacó a Ciudad Juárez como una de las ciudades por donde mayormente ingresan estas armas al país. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México, en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
El secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del gobierno de los Estados Unidos a esto, de suerte que Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, cada cual de acuerdo a sus competencias, pasarán en los próximos días, junto con las autoridades norteamericanas, a organizar estos operativos, que me parece muy significativo mencionar. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores del norte del país con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento signifique también un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios en el norte del país en particular. Estas acciones se ejecutarán derivado al incremento del decomiso de armas ilegales como armas de tamaño pequeño, que incrementó un 9%, rifles 9%, rifles automáticos un 63% y armas de asalto 122%, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las revisiones se realizarán en los puntos fronterizos de Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. La niñez en el país no solo enfrenta problemas como la pobreza, desnutrición o deserción escolar. Según un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México, niños y adolescentes son utilizados para la siembra de enervantes, así como extorsiones y asesinatos. Según un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México, las organizaciones criminales reclutan a los niños desde los 9 años para que sirvan como vigías e informantes y para el envío de droga. A los 12 años los usan para cuidar escondites y a los 16 son obligados a realizar delitos más violentos, muchas veces armados, como lo son la extorsión, secuestro y homicidios. Por su parte, a las niñas, por lo general se les obliga a empacar y transportar drogas, y el abuso sexual es algo común. Estas organizaciones intensifican el reclutamiento de niños y adolescentes para usar como mano de obra desechable, aprovechando la falta de programas gubernamentales para la protección de la población más vulnerable. En 2015, un informe de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos estimaba que había 30,000 niños y adolescentes trabajando activamente para el crimen organizado en nuestro país. A finales del 2018, se estimaba que la figura había aumentado en 150% hasta llegar a unos 460,000 menores, según el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. Las autoridades mexicanas no llevan un registro centralizado de casos de reclutamiento infantil, pero las organizaciones de la sociedad civil afirman que el fenómeno ha aumentado en áreas donde los grupos criminales han reforzado su presencia y necesitan más mano de obra. El 10% de los 50,000 niños y adolescentes de todo México que participaron en una encuesta oficial en 2012 señalaban que los grupos criminales intentaban reclutarlos. Casi el 18% de ellos residían en el estado de Chihuahua. Informó Canal 28. De acuerdo con información de la encuesta sobre prevalencia de violencia familiar y sexual en el estado de Chihuahua, presentada por el último reporte de la Mesa de Seguridad y Justicia del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Chihuahua ocupa el 6º lugar en cuanto a agresiones dentro del núcleo familiar, mientras que en hechos de carácter sexual ocupa el primer lugar. A pesar de los programas de atención familiar, atención a parejas y programas enfocados a la protección de los menores, casos como violencia familiar y de índole sexual continúan ubicando al estado de Chihuahua dentro de los primeros lugares a nivel nacional en estos delitos. De acuerdo con cifras del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, en Chihuahua el 56.4% de las niñas, niños y adolescentes encuestados mencionaron que al menos una vez en su vida han presenciado en su hogar la violencia psicológica, seguido de la violencia física, la cual abarcó el 43.6% de las respuestas. El 18.4% señaló la omisión de cuidados como el más común en su casa y el 4.1% respondió que es la violencia sexual la más recurrente. Estos resultados se le presentaron a las autoridades, no solo a autoridades relacionadas con temas de seguridad. Estuvimos la semana pasada con el secretario de Educación, porque es un lugar, la escuela, el sistema educativo, donde la violencia prevalece. Esos son los resultados, le llamó mucho la atención los resultados de la encuesta y yo creo que derivado de esta encuesta van a resultar algunas iniciativas de política pública en mejora de la comunidad chihuahuense.
En el caso de los adultos es la violencia física con un 29.2%, seguida de la psicológica con un 27.4%, la omisión de cuidados con un 21.4%, así como un 2.6% quienes mencionaron haber sufrido violencia sexual en su hogar. De las principales causas que se mencionan en el caso de los adultos, la mayoría se produce por celos o infidelidad entre la pareja, mientras que en el caso de los menores, las principales agresiones se dan a través de las redes sociales, así como en el ámbito escolar y familiar. Informó para Canal 28 Daniel Zavala. Según la Procuraduría de la Ciudad de México, Norberto Ronquillo fue asesinado por tener una presunta deuda de 700,000 pesos con una mujer apodada La Yuri. Aún no hay claridad de por qué se le debía ese dinero y si realmente existía esa deuda. Dentro de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso Norberto Ronquillo, según las declaraciones de los involucrados en el asesinato, el estudiante tenía una deuda de 700,000 pesos a una mujer apodada La Yuri, lo que presupone el origen del acontecimiento. Se desconoce el por qué Norberto tenía esa cantidad pendiente. Según los encargados de las investigaciones, no descartan que haya sido por negocios no muy claros. Se trata de una serie de viajes que realizó 3 meses antes del acontecimiento, donde se registran movimientos bancarios extraños. El Ministerio Público solicitó la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de Justicia para el rastreo de cuentas y la ruta de los ingresos y pagos que hizo el joven. Se tienen 4 personas detenidas. Óscar El Osos es quien manejó el vehículo donde lo interceptaron y trasladaron a la víctima. José Manuel El Ovni fue quien fungió como negociador en el cobro del rescate. Fernando alias El Lagarto y Daniel N., quien es integrante de la organización criminal La Unión Tepito. Canal 28. El domingo por la noche se registró un incendio en el relleno sanitario, lo que generó la movilización de elementos del cuerpo de bomberos, los cuales sofocaron las llamas evitando que este se extendiera. Ayer, un incendio se presentó en las cercanías del relleno sanitario, el cual movilizó al cuerpo de bomberos para evitar que las llamas se propagaran. Según el jefe de gabinete municipal, señaló que la causa de este incidente fue producto de las altas temperaturas aunado a las grandes cantidades de basura que hay en las cercanías del lugar. Este no es el primer hecho que se da dentro de las instalaciones del relleno sanitario. Entre los casos más recientes fue el 17 de septiembre del 2018, el 24 de julio del mismo año, ocurrido en la zona de descarga de relleno, y el 14 de marzo del 2018, de los cuales aún se desconocen las causas. El relleno sanitario siempre es el riesgo, sobre todo en temporada de calor, porque incluso un cristal puede encender una llama con el sol. Sin embargo, afortunadamente fue a tiempo detenido el incendio, 2-3 horas, y finalmente fue controlado. Tiene que ver también con la buena operación del relleno sanitario, evitar que haya basura a cielo abierto, también evita que se propaguen los incendios. Creo que fue controlado a tiempo. Y bueno, también pondremos el foco de atención en esta temporada en el propio relleno sanitario. No tenemos el dato del relleno clandestino, está prohibido, incluso si está señalado o si tenemos el dato, de inmediato buscaremos que las autoridades competentes y la propia Dirección de Servicios Públicos Municipales del municipio acudan a observar esta situación. No existe otro lugar en donde disponer residuos que en el relleno sanitario. Cualquier otro lugar es ilegal. En este evento participaron 15 rescatistas, 2 máquinas extinguidoras, una cisterna, 2 pickups para combatir el siniestro, el cual amenazaba con expandirse a algún contenedor que albergara combustibles o cualquier sustancia inflamable que pudiera aumentar el volumen de las llamas. Informó para Canal 28 Daniel Zavala. Las firmas para los plebiscitos de los proyectos de alumbrado público en las ciudades de Chihuahua y Juárez han logrado ya alcanzar la participación para poderlos llevar a cabo. Para la capital del estado y Ciudad Juárez se plantea la reconversión del alumbrado público. Esto con el objetivo de tener mejor seguridad para la ciudadanía, renovando todas las luminarias de ambas ciudades. A inicio del presente mes, se comenzó con la recolección de firmas en las 2 urbes. Para Chihuahua, se pedían 3.424 y para la ciudad fronteriza 5.422, cifras que ya fueron alcanzadas. Asociaciones civiles fueron las encargadas de llevar a cabo la recolección. Esto significa que el Instituto Estatal Electoral
deberá decidir dónde y cuándo se llevará a cabo el plebiscito, si es que se aprueba en su consejo. Según el organismo, realizarlo tendría un costo de 79 millones de pesos. Los proyectos requieren de una inversión grande para los ayuntamientos. Por ello, organismos no gubernamentales solicitaron ante el instituto la realización de los 2 plebiscitos, antes de tomar decisiones apresuradas, debido a que contemplan delegar el servicio de alumbrado público al sector privado durante 15 años. Canal 28. Pues qué bien que ya fueron recolectadas las firmas y presentadas ante el Instituto Estatal Electoral, que era el primer paso de este procedimiento para la realización del plebiscito. Lo que urge ahora pues, es desarrollarlo, porque el alumbrado público es una necesidad básica. La consecuencia de carecer de él pues, es de muchas maneras, entre estas la inseguridad, el riesgo de que las personas transiten por lugares oscuros y sean víctimas de la delincuencia. Así es que pues, no hay que esperar los 3 meses que marcaba la ley. Eso sería verdaderamente inconcebible. Con la inmediatez debida, programar el plebiscito y que sea la ciudadanía la que finalmente diga sí o no, porque de aceptarlo, pues estaría prácticamente en una lucha en contra del tiempo, porque repito, es una obra que requiere ya que se lleve a cabo por todo el procedimiento de licitación, de determinación, de operación y finalmente puesta en marcha, si fuese el caso, de este servicio moderno, tecnología de punta, cuando menos en la ciudad de Chihuahua. Sobre este tema, Mario Vázquez, jefe del gabinete del gobierno municipal de Chihuahua, aseguró pues, que no hay acarreo de personal para que acuda a firmar la consulta del plebiscito del alumbrado público de la capital. Es falso el que haya acarreo o el que haya coacción o presión hacia los colaboradores del municipio. Lo que es un hecho es que es un instrumento ciudadano al que pueden acudir todos los ciudadanos de Chihuahua independientemente de su trabajo y que eventualmente hay interés de nuestra parte, hay interés de parte de los trabajadores municipales de participar de esta recolección de firmas, de otorgar su anuencia para que sea posible el proceso, pero de ninguna manera aceptamos que haya coacción o que haya presión o que se esté acarreando. En otros temas, el jefe del gabinete aseguró que buscarán implementar mayores medidas de seguridad y señalización en las presas de la ciudad para evitar más incidentes como el ocurrido el pasado viernes, donde un menor de 6 años perdió la vida ahogado en la presa Chihuahua. Hay 2 temas que reflexionar en el caso. Por supuesto que las fuerzas de seguridad pública y de protección civil están pendientes de estos centros de agua, estas presas, pero la presencia no ha sido suficiente. Es importante que hagamos todo el esfuerzo adicional. Estamos ya en pláticas con el comité que tiene el fideicomiso de las 3 presas para efectos de entre todos buscar mayores elementos en reforzar la señalización que existe en las presas, vigilar la entrada y los accesos y salidas de la presa y por supuesto vigilar que se cumplan las disposiciones que están establecidas porque hay señalización en donde indica que no se deben ingresar al cuerpo de agua y que se deben tener ciertos cuidados. Esa es la parte de la autoridad, pero también es importante que de parte de los chihuahuenses hagamos una reflexión en torno a cómo cuidamos a nuestros hijos, a los niños, y cómo al acudir a estos centros recreativos debemos de tener también los cuidados necesarios pues para que no ocurra el lamentable acontecimiento que ocurrió hace unos días con este niño que fue ahogado en la presa. Nosotros lamentamos profundamente, haremos todo nuestro trabajo para efectos de buscar que no ocurran este tipo de cosas. Sin embargo, también es importante buscar que en la sociedad chihuahuense hagamos la reflexión necesaria y las acciones necesarias para también cada quien cumpla con la parte que le toca en esto, como es en una sociedad organizada y que también tiene conciencia junto con su autoridad de este tipo de situaciones. O sea, aquí ante este lamentable fallecimiento del pequeñito habría que preguntarnos pues, dónde estaban los padres de familia, los familiares. Tienen que estar muy atentos
de lo que hacen los niños indefensos que no miden la magnitud de las consecuencias de los actos que pueden realizar tratándose de andar pues, en albercas, en lagos, en ríos o en las presas. También el funcionario dio a conocer que Chihuahua será sede del segundo seminario de seguridad, al cual asistirán alcaldes de todo el país. La ciudad de Chihuahua será sede del segundo seminario de seguridad pública que organiza la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer en México. Este seminario es un evento que representa un espacio en el que se impulsa la profesionalización y capacitación de elementos de seguridad pública y en el que se comparten experiencias que han sido exitosas en los municipios que se han implementado. Algunas de las conferencias que se llevarán a cabo en este segundo seminario son, por ejemplo, el nuevo modelo de seguridad pública municipal, el modelo mundial de justicia, el papel del gobierno en la seguridad pública, entre otros temas que ahí serán tratados. Habrá también un panel de experiencias exitosas en el que intervendrán el director de Seguridad Pública en Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, Juan Luis Rodríguez Aboites, quien es director de Seguridad Pública en Corregidora, Querétaro, y también estará el director de Seguridad Pública de Mérida, Mario Arturo Romero. En más información, de 700 a 1,000 pesos por semana gasta un ciudadano en la compra de gasolina en la ciudad de Chihuahua. Aquí se generan hasta 100 millones de pesos diarios en la adquisición de hidrocarburos. El Implan hizo un conteo sobre cuánto dinero se gasta al día por la compra de gasolina y lo resumió de esta manera. Actualmente se tiene un padrón de 400,000 vehículos registrados oficiales. Si dijéramos que todos estos vehículos son de reciente año, sedán y del más económico que encontraremos, resumiríamos que por cada litro que se recorre se gasta alrededor de 3.45 centavos. Pero como no todos los vehículos son del año, 4 cilindros y ahorradores, las cifras se elevan a los 100 millones de pesos diarios de combustible, solo en la ciudad de Chihuahua. Como 1,000 pesos más o menos. Durante la semana pues sí son como unos 300 pesos. A la semana 3 por 7, como 2,100 pesos. Bueno, sí, te ando gastando unos 1,000 pesos. Pues en el trabajo y en paseo con la familia. Ya le tengo tanteado lo que gasto más o menos. Que la uso mínimo, la troca no la uso seguido. Como 350. Pues es que trabajo de Uber, entonces son como 700 a la semana más o menos. Como unos 1,000 pesos. Por lo caro se me hace, o por las gasolineras que no dan litro por litro. Yo pienso eso. ¿500 pesos? No, pues es que aquí gastamos el tanque cada 3 días. Así le rinde la gasolina, pues es que andamos muchos kilómetros. Recorremos toda la ciudad todo el día. Con esto nos damos idea de la cantidad de dinero que se mueve solo en combustible, y eso que no hemos hablado de la cantidad de litros que se roban en los ductos de gasolina. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Pues vamos a una pausa y regresamos en un momento con más información.